Puedo jurar que decidí quedarme en aquel viejo parador porque reunía las condiciones óptimas que desde hacía algún tiempo yo estaba buscando. Sobre todo soledad. Vivía seguramente un tiempo de tristeza, de cierta melancolía, y tan solo aspiraba a la soledad. Calma y soledad. Ya desde la tarde anterior había hecho mío aquel sillón, y aunque sostenía desplegado delante de mis ojos el periódico local, puedo también asegurar que mi atención no estaba dirigida en aquellos momentos hacia lo que ponía allí. Las llamas de la gran chimenea, presidida por una soberbia cabeza de jabalí, me tenían abstraído por completo. Mi mente se había vaciado de todo pensamiento y se hallaba prisionera en la continua, gozosa y sorprendente danza de aquellas caprichosas lenguas de fuego. Quizá por eso mi interlocutor, a quien apenas había percibido momentos antes cuando entró, tuvo que repetir 2 veces su pregunta antes de que yo consiguiera apartar los ojos del hogar. ¿Cómo dice? Perdón, estaba distraído. No, perdóneme usted. Puesto que lleva casi un cuarto de hora sin prestar atención al diario, he supuesto que no le importaría prestármelo durante un par de minutos. No, desde luego. Pero muy pronto me di cuenta de que su intención no era tanto leer mi periódico, sino entablar conversación. ¿Es usted huésped del parador? Sí, claro que lo soy. No sé exactamente por qué tuve que titubear, pero lo hice. Y deseoso de seguir gozando de mi total soledad, continué contemplando la chimenea, sabiendo que muy pronto volvería a hacerme alguna pregunta, cosa que, naturalmente, no se hizo esperar. ¿Viaje de negocios? No, exactamente. ¿De placer, entonces? Digamos que de descanso, más bien. Me interesan los paradores, sobre todo en esta época del año. Y este no lo conocía aún. Este tiene una cualidad sobre muchos otros. La carretera. Es una carretera peligrosa y difícil, y eso, que se convierte en una molestia para los turistas, es al fin y al cabo una gran ventaja para quienes no nos gusta el turismo masivo ni la multitud. Se interrumpió de pronto. Y supe por qué. Simplemente porque en aquellos momentos me incorporé del sillón para girarme en parte hacia él. Y en ese mismo instante debió advertir el hueco en el lugar donde debiera encontrarse mi brazo izquierdo. No queriendo prolongar su sorpresa o su inquietud, añadí: yo no conduzco. Lo lamento de veras, no suponía... Lo lamento de verdad. No tiene ninguna importancia, se lo aseguro. ¿Usted no es huésped del hotel? No lo soy. Supongo que debo parecerle un estúpido entrometido. No, nada de eso. No tiene por qué preocuparse. La gente se desconcierta generalmente cuando se topa con alguien a quien le falta un brazo o una pierna, sin advertir que nosotros ya estamos muy acostumbrados a esa relativa invalidez. Sí, claro. Hagamos, por tanto, abstracción de esa carencia. Puedo asegurarle incluso que a veces se me olvida a mí también. ¿No se aloja entonces usted en el parador? No. La mayoría de las tardes subo aquí a tomar una copa y a cambiar, sobre todo de ambiente. A veces charlo con los huéspedes de una sola noche y luego, naturalmente, nunca más vuelvo a verlos. Ya. Y es cierto que no soy partidario del tumulto, como antes le decía, pero mi trabajo es de una naturaleza tan sedentaria que al caer la tarde experimento deseos de un poco de conversación, sobre todo con personas de cierta cultura. Me temo que en este pueblo tengo muy pocas posibilidades de hacer ningún ejercicio intelectual. ¿En qué se ocupa usted, si no es indiscreción? Soy maestro, pero digamos que en cierto modo mi pasión es la investigación. Trabajo también en los archivos del ayuntamiento. Advertí que, pese al largo preámbulo y pese a mis esfuerzos por darle conversación,
Toda su atención estaba ahora centrada en la manga izquierda de mi chaqueta, como si le inquietara demasiado, cosa que, ahora sí, comenzaba a molestarme. Sin embargo, después de un cierto silencio, me preguntó lleno de perplejidad. ¿No es usted divertido para usted el, llamémosle, embarazo que he experimentado al advertir la falta de su brazo izquierdo? No, claro que no. ¿Me consideraría usted un entrometido si le pregunto cómo lo perdió? Un accidente. Me parece que he herido sus sentimientos con mi impertinencia. Le ruego sinceramente que me disculpe. No era mi intención. Ahora, perdóneme, pero he de marcharme ya. Se había levantado mientras expresaba sus disculpas. Y he de decir que, muy cortésmente, sin hacer ademán de estrechar mi mano derecha, pero con una leve inclinación de cabeza, se despidió de mí y abandonó el salón. Volví sin más a mis reflexiones. El salón aquel era verdaderamente confortable. La transformación de antiguos palacios o grandes mansiones solariegas en paradores de turismo ofrece las ventajas de poder gozar de un marco típicamente medieval o renacentista, juntamente con todas las comodidades propias de nuestros días y de las que ya no podemos prescindir. Apenas si llegué a percibir el rumor de los pasos de una camarera vestida lujosamente con el traje regional. ¿Desea tomar algo, señor? Sí, muchas gracias. Póngame una copita del mismo licor que me sirvió ayer. Tras aquellas 2 detonaciones, y viendo que la camarera apenas se inmutaba, a pesar del gran efecto que causaron en el interior del propio salón, me sentí obligado a preguntar: ¿hay caza por aquí? No exactamente, señor. ¿Entonces? De vez en cuando se oyen algunos rifles. Es la gente del pueblo que desde hace años dice que existe una vieja cierva por aquí, a la que se le suponen extraños poderes y mucha habilidad. Nunca logran cazarla. De no haber escuchado aquellas palabras, nunca hubiera concedido mayor importancia al acontecimiento que había vivido 2 días atrás, justamente en el tren que me traía hasta esta pequeña ciudad. Pero, a partir de aquellos disparos y de aquella interpretación, volví a revivir los pequeños acontecimientos del tren. Dado que no me gusta dormir en el tren, ni lo he conseguido jamás, prefería sacarme siempre un billete de primera clase y ocupar la noche leyendo. Y afortunadamente, conseguí hacer el trayecto solo en el departamento, disfrutando de una insólita paz. Pero de pronto, en un inesperado momento, el tren se detuvo con tremenda brusquedad. Como muchos de los pasajeros, tuve la necesidad de asomarme a la ventanilla y comprobar el motivo de aquella parada tan inesperada como brutal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha parado el tren? No lo sé por qué sigue. ¿Qué ha parado? ¿Qué ha pasado? Estuvimos largos minutos parados. La gente, curiosa, llegó a descender del tren y estuve observando algunos de sus movimientos. Advertí una exagerada agitación en el exterior. Eso fue lo que me hizo también descender del vagón, abandonando el departamento. Numerosas personas se habían aproximado a la máquina, interesándose por los motivos de una parada tan brusca y de tan prolongada detención. ¿Pero por qué se paró el tren? Parece que ha sido un animal. Sí, dicen que ha sido un ciervo. ¿Un ciervo? Sí, estaba en la vía. ¿Lo ha arrollado la máquina? Pues no sé. Oiga, revisor. Revisor, ¿se puede saber qué ha sido? Sí, parece ser que sí, que efectivamente ha sido un ciervo. El maquinista dice que lo vio detenido en medio de las vías. ¿En medio de las vías? Sí, con la cabeza vuelta hacia el convoy. Pero dice también que parecía una estatua. Y que aunque el animal tuvo tiempo sobrado de apartarse, continuó en la misma actitud, como si deseara ser arrollado. Yo también lo vi. Las ruedas de la máquina le pasaron por encima. Tenía que estar ahí. ¿Y no está? No, señor, no aparece. Habrá huido herido. Es un misterio. No es posible, hemos oído el encontronazo. Pero entonces, ¿tendría que estar por aquí? Ya lo hemos buscado.
pero no lo vemos por ninguna parte. No puede ser. Si han pillado al animal, tendría que estar malherido por ahí. Bueno, les sugiero que suban todos al tren. No podemos detenernos por más tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos esperar! ¡Suban todos al tren! Bueno, vamos a subirnos, venga. Al llegar a mi departamento, lo encontré apagado y supe que alguien había entrado allí. Lamenté haber descendido, porque ahora tendría que compartir con alguien el resto del viaje. No me atreví a ver la luz y puse algún cuidado en llegar hasta mi asiento, donde afortunadamente había dejado algunos periódicos y libros. Hice, no obstante, algún gesto brusco para demostrar al intruso mi incomodidad. Seguramente, viéndolo vacío, alguien había cambiado de lugar. Ahora ya no podía leer, de modo que extendí las piernas con cuidado y traté de adormilarme, olvidando el incidente anterior. En algún momento, advertí que la persona que había entrado en mi departamento era una señora, una dama de apariencia elegante. Una gran pamela negra adornaba su cabeza y parecía dormitar. Pese a mi imposibilidad de dormir, en esta ocasión fui entrando en un agradable sopor y hasta llegué a soñar con un animal. Sí, una cierva que corría vertiginosamente a través de los bosques y que al salir de entre los árboles, su carrera se hacía paralela a la del tren en el que yo viajaba. Las patas de la cierva la impulsaban con tal velocidad que al cabo de poco tiempo dejó atrás al tren y se perdió en la lejanía. No sé en qué momento escuché extraños rumores y el pitido de un tren cuando, sobresaltado, comprendí que había llegado a mi estación, con el riesgo de quedarme allí. Reaccioné con prontitud y advertí que aquella dama, a la que no había logrado apenas ver, ya no estaba tampoco allí. Tomé el maletín de la red y salí precipitadamente del departamento. Me pareció que en aquellos momentos la dama misteriosa descendía las escalerillas del vagón. Yo tuve necesidad de saltar del tren cuando ya éste iniciaba su marcha. Corrí hacia el exterior en persecución de aquella misteriosa mujer, pero ya no la vi. Un taxi vetusto y desvencijado aguardaba a la puerta de la estación. ¿Ha visto usted a una mujer? Lo siento, señor, estaba adormilado. ¿A qué mujer se refiere? A la dama que acaba de bajar del tren. No he visto a nadie. ¿Le llevo al parador? ¿No ha visto usted a una mujer que ha descendido del tren unos segundos antes que yo? Lo siento de veras, señor. ¿Al pueblo o al parador? ¿No había más taxis aquí? Sí, había uno más. Supongo que se habrá marchado. Ya le digo que yo estaba echando una cabezadita. Ahí va, mírelo. Sí, seguro que ha montado en él. ¿Qué dirección lleva? Pues sin duda al parador. Alcáncelo, vamos allá. Fue completamente absurdo pedirle aquello al viejo taxista. Debía hacer grandes esfuerzos y evidentes gestos de resignación, pero el coche no le daba más de sí, y era imposible perseguir a nadie en condiciones semejantes. Por otra parte, la curiosidad que había despertado en mí aquella mujer ya se había disipado, una vez que supe que se dirigía al mismo parador. De pronto, al tomar una curva, vimos algo en la carretera. El conductor se aferró al volante y pisó firme el pedal del freno. ¡Maldita! Allí, detenida a escasos metros, se hallaba la cierva con la cabeza vuelta hacia nosotros. Súbitamente dio un gran salto y se internó en la maleza. El taxista volvió a pronunciar otra maldición y continuó su marcha. No obstante, un segundo antes de pasar sobre el exacto lugar en que había permanecido el animal, creí ver en el suelo un charco de sangre. Pero el hombre no hizo ningún comentario más.
Mi interlocutor ahora era el mismo hombre que me había dado conversación la tarde anterior. Estaba yo frente a uno de los grandes cuadros de un salón majestuoso del Parador, especialmente interesado en aquella pintura que representaba a una mujer elegantemente ataviada y que a sus pies tenía dos grandes perros que parecían dormitar. Pero lo que había llamado particularmente mi atención habían sido sus ojos, unos ojos grandes y húmedos que no sé por qué me hicieron recordar de inmediato la posible mujer que pude adivinar más que ver en el tren. Pero nuevamente aquel hombre venía a interrumpir mi más íntima soledad. Según los historiadores, es Ana de Villiers, dama de origen francés con la que se desposó el dueño de este palacio, hoy convertido en parador. Algunas tradiciones dicen que... Nunca supe por qué se interrumpió justamente ahí, para hacerme una pregunta muy diferente. ¿Desea usted saber por qué sentí la otra noche una curiosidad desmedida por su persona? Sí, me lo pareció. En aquellos momentos, y aunque había vuelto a observar con morboso detenimiento el hueco de mi chaqueta en la manga izquierda, me tomó por el brazo derecho y me llevó lentamente hasta otro salón del Parador. Según la tradición, le decía, Ana de Villiers, además de bella, era una poderosa hechicera. Ya practicaba la hechicería en su país natal y no renunció a ella cuando se trasladó a estas tierras para desposarse, por motivos de estado y no por amor, con el señor de este lugar. A los pocos meses de haberse casado, inició unas relaciones con un caballero de la vecindad, al que siempre, según la tradición, atrajo mediante engaños y usando al parecer de sus artes de brujería, aunque según otras fuentes fue otorgándole cierto presente. Sí, pero ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? No me respondió de inmediato, como cabía esperar. Haciendo un largo silencio, mi acompañante me aproximó a un gran cuadro que pendía en una de las paredes de la otra sala y que representaba unos esponsales. En el centro del cuadro aparecían los recién casados y detrás de ellos toda una corte de invitados. Este es el caballero con el que, según se dice, Ana de Villiers engañaría al que en ese momento acababa de convertirse en su esposo. Le vi. De inmediato le vi. Y nada más contemplar el cuadro, y en concreto el personaje aquel, experimenté una profunda turbación. El parecido físico conmigo era tan grande, dentro de lo que yo podía juzgar, que haciendo abstracción de la vestimenta, hubiera podido decirse que yo mismo había servido de modelo para el pintor. Pero lo que me causó más profunda impresión fue el hecho de que la manga izquierda de la casaca del caballero en cuestión aparecía doblada sobre el pecho y, en consecuencia, visiblemente vacía. Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible una coincidencia y un parecido tal? Yo soy un estudioso de estos cuadros y puedo asegurar que su sitio debería estar en el Museo Provincial. Pero, puesto que mis intentos por conseguir su traslado han resultado infructuosos, tengo que gozar de su visión deambulando por estos salones. En cuanto le vi sentado la otra noche en el salón, me llamó poderosamente la atención su gran parecido con el amante de Ana de Villiers. El detalle, en fin, perdóneme, la falta de su brazo izquierdo me sorprendió en gran manera. Quizá por eso le pregunté si era usted de aquí. Perdón, ¿qué le sucede? ¿Se encuentra acaso mal? No es nada. Perdone usted. ¿Cómo finaliza la historia de Ana de Villiers? Antes de darme respuesta, volvió a llevarme junto al cuadro de aquella espléndida mujer, Ana de Villiers, de cuyos hermosos ojos volví a quedarme prendado. Y entonces continuó mi Cicerone diciendo: según la tradición a la que he estado haciendo constantemente alusión, esa historia no ha terminado todavía. ¿Qué quiere usted decir? Vea el pie del cuadro. Observé con todo cuidado y atención. En efecto,
En la parte inferior del lienzo, cerca de los pies de la dama y de la gran cabeza de uno de los perros, podía leerse: Ana de Villiers, nacida en 1632, fallecida en 1660 y... Sobre la última parte de la inscripción, alguien, intencionadamente, había trazado con un punzón unas líneas o rayas que hacían imposible leer la fecha del óbito. 1660 y... ¿qué? Aquellos amores clandestinos, si es que los hubo, fueron finalmente descubiertos. Su amante fue, al parecer, descuartizado por la jauría de perros del duque, el esposo de Ana, y ella condenada a morir en la horca. La sentencia debió de cumplirse, según mis datos, el día 16 de noviembre de 1660. Entonces, se dice también que Ana de Villiers se libró de la muerte usando de su hechicería y que todavía vaga por estos alrededores en determinadas fechas. Pero, naturalmente, esa no es más que una leyenda fomentada por los comerciantes y por los propietarios de este mismo hotel. ¿Pero ella no fue enterrada? Sí, en la cripta de la capilla del palacio, en los bajos del parador. Pues no afirma la tradición que ella se libró de la muerte. No olvide que se trata de una leyenda. ¿Ve usted esa llavecita que Ana de Villiers lleva colgada a la cintura en todos los retratos? Pues la tradición asegura que es la llave de un sarcófago que ella misma trajo consigo desde Francia en la fecha de su boda. En aquella época, una extravagancia semejante podría incluso revestir características de una acendrada religiosidad. ¿Acaso ella...? La verdad es que sus restos yacen en la cripta. Lo demás es una leyenda inventada por viejas al amor del fuego. Y ahora, si me lo permite, debo retirarme. Pero, ¿y qué tiene que ver la historia de una cierva con todo esto? ¿Usted también sabe lo de la cierva? No haga ningún caso. No deja de ser una fantasía. Es la voz popular. No, es que yo la he visto. ¿Usted? Sí. Y también he visto... Sí, he visto a una mujer que pudiera parecerse a Ana de Villiers. ¿Qué me está diciendo? ¿Ha escuchado eso? Es la segunda vez que ocurre desde que estoy aquí. Son los cazadores en busca del jabalí. ¿Por la noche? Son furtivos. ¿Y la cierva? Me importa más lo que me acaba de decir usted. Ha dicho que ha visto usted a una mujer parecida a Ana de Villiers. En el tren que me trajo hasta aquí. Hasta este pueblo y este hotel. ¿Y no la ha vuelto a ver? Se hospeda en el parador. Aquí. Imposible. El propio director le dirá que no. Aquí solamente hay 2 huéspedes en este momento. Otro caballero y usted. ¿Hablan ustedes por casualidad de mí? Creo que ambos nos volvimos con la misma sorpresa, con la misma inquietud, con la misma ansiedad. Ninguno de los dos habíamos advertido su presencia desde que permanecíamos en aquel salón. No era alto, pero le envolvía un aire de total distinción. Ignoro si mi acompañante le conocía, pero nada más verle, dominando su sorpresa, exclamó: Señor. No tengo el gusto. ¿Me conoce usted? Señor, no lo puede negar. Es usted el heredero de los duques de Villiers. Soy el duque de Villiers. ¿Y usted? Julio de Atienza, maestro y cronista de este lugar. Y él, si me lo permite, es... Álvaro Sanz Valdés. Mucho gusto. Es un placer poderles atender en esta mansión. Es un honor, señor. Juro que fue en esos precisos instantes, cuando me arrebató un extraño sentimiento de confusión, que no excluía una cierta rivalidad con aquel personaje recién llegado, que me parecía, pese a todo, irreal. No fue un arrebato de odio, pero estaba muy cerca de ello, tal vez. Tuve la necesidad, el deseo imperioso de marcharme inmediatamente de allí. Si ustedes me perdonan... No, por favor. Están ustedes en mi casa, y si me hacen el honor, esta noche me gustaría poder invitarles a cenar. Lo siento mucho, señor. Últimamente evito las cenas, y no puedo ocultar que hoy me siento especialmente cansado. Pero reciba mi agradecimiento en cualquier caso por su amable hospitalidad. Sí, sin más me alejé de allí
no sin antes despedirme cortésmente también de mi interlocutor. Supuse, por lógica deducción, que aquella noche cenarían juntos y amigablemente los dos. No bien me había acostado, se oyeron desde el exterior las 11 campanadas que anunciaba el viejo reloj de la iglesia. Ignoro el tiempo que permanecí dormido, pero en cierto momento un ligero ruido me despertó. Era como si alguien golpeara suavemente en la puerta de mi habitación. Me incorporé en el lecho, tratando de escuchar mejor, y pude percibir que junto a los golpes se oía un apagado resollar. Inmediatamente supuse que algún perro, o tal vez un gato, arañaba la puerta de la habitación. Pero un segundo después, comprendí que debía tratarse de otra cosa, o en todo caso, de un animal de tamaño mayor aún. Apenas me levanté sigilosamente cuando los golpes cesaron, y un ligero trotecillo me hizo comprender que quizá el animal se escapaba pasillo adelante. Abrí la puerta cuidadosamente, pero apenas vi nada. Todo estaba en silencio y bajo una oscuridad total. No obstante, desde el fondo del corredor llegaba hasta mí un tintineo metálico. Y a pesar del terror que experimentaba en aquellos instantes, me aventuré por el pasillo y descendí un tramo de las escaleras. Chisté un par de veces por ver si producían algún efecto, tal vez. Al cabo de un rato de permanecer allí, en la penumbra total, y dado que nada había llegado a descubrir, volví a mi habitación y me acosté. Por más esfuerzos que realicé, no me era posible conciliar el sueño. Había algo en la estancia, como una presencia que me intranquilizaba, pero que me impedía en cualquier caso su localización. Querido. No me atreví a encender la luz. No. Era necesario advertir aquello desde la propia oscuridad. Mejor, era necesario que volviera a escuchar aquello por determinar si había sido verdaderamente real. Querido. Sí, era sin duda una dulce llamada, una deliciosa voz. Pero supe de inmediato que estaba siendo víctima de una grave alucinación. No era una pesadilla, era una alucinación. Querido. Sí, nada. Había caído sin más en la trampa que yo mismo había querido evitar. ¿Por qué me había visto obligado a responder? Era absurdo, completamente absurdo aquello. Querido, soy yo. ¿Eh? Querido, soy yo. Con toda nitidez, con absoluta nitidez y claridad. Debí ahora encender la luz. Lo estuve meditando. La encendí sin más. Nada. Allí no había nadie. Y sin embargo, en tal estado, incorporado sobre la cama y con la luz encendida, volví a escucharlo con toda claridad. Querido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Querido, soy yo. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Fue entonces cuando de nuevo escuché aquel extraño y misterioso campanilleo. Y me pareció escucharlo nuevamente en la parte exterior, tras la puerta. Pero en aquel momento, he de confesar que no me atreví a salir. A medida que iba creciendo mi pavor, iba aumentando también mi curiosidad. Yo había escuchado sin ninguna duda aquella voz y conocía una extraña historia. Era evidente que alguien andaba junto a mi puerta, en el exterior. Por tanto,
Debía vencer ese estado de miedo y afrontar lo que pudiera suceder. Salté bruscamente de la cama y abrí la puerta con decisión. ¿Quién? Nadie. Allí no había nadie. Sin embargo, a poca distancia, escuchaba ahora el tintineo con mayor claridad. Estaba a escasos metros de mí. Lo que fuese aquello, quien lo provocara, estaba a pocos metros de mí. Descendiendo la escalera. Y fue lo que hice, yo también. ¿Quién es? Fui descendiendo las escaleras en pos del ruido aquel que siempre lo sentía a la misma distancia de mí. De la misma manera que en una noche oscura, una reducida procesión camina en pos de una campanilla que anuncia la presencia del viático. Así avanzaba yo guiado por el ruido aquel que ahora se asemejaba a un ligero entrechocar de llaves y que me hizo revitalizar las imágenes de la duquesa en el gran cuadro del salón y en todos los otros cuadros donde pendían sus llaves de la cintura. El sonido de las llaves me orientaba en aquel mare magnum de oscuridad entre pasillos y escaleras, y cuando quise apercibirme pude comprobar que me hallaba en los subterráneos del edificio, en lo que el maestro, el cronista, llamara cripta. La cripta. Ante mí ahora aparecía una pequeña escalera cuyos peldaños se hundían aún más, y al final de los cuales vi una pesada puerta abierta de par en par. De pronto volví a oír el tintinear de llaves procedente de aquella sombría cámara, e incapaz de sustraerme a un fortísimo impulso, comencé a descender por la pequeña escalera y penetré en lo que parecía en verdad una cripta, sumida por completo en la más tenebrosa oscuridad. Avancé a tientas y, cuando menos lo esperaba, las puertas se cerraron de súbito y supe que había quedado encerrado en el subterráneo. Viví el terror, el más absoluto terror. En aquel mismo instante volví a oír el mismo sonido metálico que me había guiado hasta allí, y un frufru de sedas avanzó hacia mí, al tiempo que dos puntos luminosos, dos ojos grandes, encendidos, iban aumentando de tamaño a medida que se acercaban hacia mí. Fue entonces cuando algo frío, profundamente gélido, me rozó en alguna zona de la cara. No pude reprimir aquel alarido de terror. Pero cuando aquello se apartó de mí, cuando se hizo el silencio total, después del estruendo sonoro de mi grito infernal, volví a escuchar la dulzura de aquella misma voz, aquella llamada o aquel lamento de amor. Querido, soy yo. ¿Quién? Tu amada. Yo. Que he vuelto. ¿Recuerdas? Nuestro encuentro estaba pendiente. Nunca llegó a cristalizar. No, yo no. Querido. Y en ese justo momento, de nuevo aquel tacto frío me volvió a rozar. Pero tuve el suficiente valor de poderlo soportar. Y luego, unos labios de hielo se posaron sobre los míos, sin que ya pudiera evitarlo. Y sin embargo, viví un extraño, un diabólico calor. Era fuego lo que quemaba mis labios, sin que lograra hacer nada por evitarlo, sin que lo pudiera esquivar. No sé en qué momento caí. No sé en qué preciso instante me desmayé.
Pero todo volvió a ser realidad en el punto mismo en que sonaron 2 extraordinarios disparos que hicieron retumbar todo el palacio aquel. Y que al parecer derribaron las pesadas puertas que me encerraron allí. Alguna luz se encendió detrás de él. Y fue entonces cuando le vi aparecer a él, al duque frente a mí, humeante aún el cañón de su rifle. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Como un auténtico energúmeno, como un loco, descendía las escaleras precipitadamente, sabiendo que iba a disparar o a abalanzarse sobre mí. Pero no por eso, con el rostro desencajado, dejaba de gritar. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que volvería a suceder! El miedo. Era el miedo lo que me impedía hablar. Pero aún me veía descompuesto, abandonado en el suelo, ignorante de dónde había caído exactamente y de las extrañas e indeseables cosas que me rodeaban y que ni siquiera me atrevía a imaginar. ¡Lo sabía! ¡Tenías que volver! 300 años después. ¡Tenías que volver! De no haberle odiado de la forma en que ya le odié en el momento mismo de conocerle, le hubiera suplicado tal vez, le hubiera llamado loco. Por el contrario, nada de eso estaba dispuesto a hacer. Era preciso combatirle, desarmarle, atacarle, acabar con él. Pero ni siquiera tuve tiempo de poderme incorporar. Nunca sabré exactamente lo que sucedió. Nunca lo sabré. Y sin embargo, el hombre, aquel loco, comenzó a agitar sus brazos con desesperación, defendiéndose de algo o de alguien. Alguien a quien yo nunca vi. Pude ver, sin embargo, cómo el rifle caía sin más de sus manos. Y también pude ver, o mejor intuir, cómo su rostro iba enrojeciendo a medida que su garganta perdía todo sonido humano para convertirse en un lamento animal, en un desgarrado, hondo e inhumano grito desesperado e infernal. Mientras llevaba sus propias manos a su garganta, tratando de evitar aquello que seguramente le aprisionaba, que con toda seguridad le iba a estrangular. Apenas si fui consciente de nada más. Junto a mí, una vez que la escasa luz que llegaba de fuera había acostumbrado a mis ojos a la oscuridad y me permitieron reconocer el lugar donde estaba, pude saber que aquello definitivamente era la cripta donde reposaban los restos de la duquesa, de la hermosa Ana de Villiers. Y entonces, junto a mí, digo, pude advertir lo que tan solo podían ser restos de huesos humanos, esparcidos por todo el recinto, y algunas gasas y tules que cubrían parte de aquella sucia herencia humana, de aquella descomposición maloliente y fatal. Sin embargo, después de tan misteriosa tragedia que el infortunio me había obligado a presenciar, aún pude escuchar nuevamente aquella generosa, aquella misma y dulce voz. Querido. Pero ya entonces me resistí a responder, sabiendo que efectivamente todo era real. Querido, al fin nos libramos de él. Fue en medio de aquel terrible lamento, de aquella loca llamada, cuando decidí abandonar tan extraño y misterioso lugar, subiendo con la más absoluta dificultad las mismas escaleras por donde a él mismo, momentos antes, le había visto bajar. Querido, no te vayas. Aún tenemos pendiente nuestra cita de amor. Querido, amado mío, aún nos tendremos que encontrar. Sepa usted, amigo mío, que solamente la falta de su brazo
ha hecho verosímil la versión que ha dado usted de los extraños acontecimientos que anoche se vivieron aquí. Como puede entenderse, yo no tenía ningún motivo ni móvil para matar al duque. Ni supe nunca de su existencia. Sin embargo, solamente el hecho de que la autopsia haya determinado que el duque fue asesinado, mejor dicho, estrangulado por 2 manos, y que quedara como una marca visible de fuego alrededor de su cuello, ha permitido que le dejaran a usted en libertad. Sí, pero nada de eso me da respuesta a mí. ¿Quién y cómo pudo ser? ¿De verdad busca usted una respuesta a todo esto? Más. Necesito una respuesta. Venga conmigo. Tomándome del brazo derecho, de nuevo mi eterno Cicerone me llevó a recorrer los diferentes salones del parador. Fue mostrándome todos los cuadros donde aparecía Ana de Villiers. Pero puedo jurar una vez más que tan solo sus ojos, sus hermosos ojos, me llamaban la atención. Al finalizar el recorrido, mi acompañante, misterioso y trascendente, me preguntó: ¿Lo ha visto? ¿El qué? ¿No lo ha advertido? No. ¿No ha visto cómo de todos los cuadros han desaparecido las llaves que la duquesa llevaba prendidas en su cintura? Efectivamente, aquella apreciación era certera y real. Pero yo tuve la necesidad de volver a recorrer uno por uno los cuadros del parador para reparar en un misterio más, en que, incomprensiblemente, y aunque nadie sea capaz de entenderlo, ni me lo quiera aceptar, aquellas pinceladas, aquello que representaba las llaves de un sarcófago, de un viejo sarcófago de otro tiempo y de estilo francés, habían desaparecido definitivamente de allí. Pero nadie que no lo hubiera contrastado en el momento aquel podría llegar a comprenderlo jamás. Fue de día cuando decidí abandonar el parador. A la llamada de los empleados del hotel, apareció el viejo taxista que me había llevado hasta allí. No pude evitar que mirase con cierta morbosidad el hueco de la manga izquierda de mi chaqueta, pero a la vez, sorprendido, quiso mostrarme toda su amabilidad. ¿Lo ha pasado bien, señor? Sinceramente no supe responderle con sencillez. Por eso, ante la ausencia de mis palabras, el viejo taxista frunció su entrecejo y volvió a preguntar, ahora con mayor hostilidad: ¿Dónde vamos? ¿A la estación? Sí, y perdóneme. Efectivamente, no lo he pasado mal. Mejor dicho, ha sido extraordinaria mi estancia en el parador. Dicen que pasan cosas extrañas dentro de él, señor. ¿Extrañas? No es eso lo que opina el maestro. ¿El maestro? ¿Qué maestro? Don Julio. ¿Don Julio? ¿Don Julio de Atienza? Claro. El maestro, el cronista, el investigador. Pero si usted ha podido ver a don Julio. Pero si don Julio, que fue aquí una celebridad, ya murió. Hace muchos años que el pobre de don Julio murió. ¿Murió? Precisamente, y por más señas en ese mismo parador. Aún tenía que vivir, al parecer, algunos misterios más. Porque cuando mis pensamientos estaban detenidos en aquella inesperada y sorprendente confesión, el taxista frenó bruscamente y exclamó: ¡Maldito! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡La cierva! ¡La maldita cierva otra vez! Estática, como una verdadera estatua, hermosa, lozana, con la testa erguida, inteligente y casi humana, sus enormes y húmedos ojos abiertos. Allí, tumbada, en medio de la carretera, apareció la cierva, dueña y señora, dispuesta a impedir el paso a cualquiera que lo quisiera intentar. ¡Maldita! ¡No se va! Permítame. ¿Qué hace? ¿Está loco? ¿Pero qué quiere hacer usted? Tan solo pude acercarme a su hermosa cabeza. Sus ojos, sus hermosos ojos lagrimeaban. Estaban a punto de llorar.
Pero no me dio tiempo a más. El animal se levantó de un brinco y lo vi trotar. Algo me hizo entender que había vuelto a rejuvenecer. Y no sé en qué momento, ya en la distancia, oí un extraño y peculiar tintineo. Tintineo que no pude entender, a menos que llevara puesto un cascabel. Pero no concluyó mi sorpresa ahí. Aún, decía, me quedaba algo más por escuchar. Y me lo traía el viento, como un rumor.